Bien, muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, algunos de sus compañeros me hizo llegar algunas consultas de algunos ejercicios que están realizando de la práctica del ingeniero, ¿no? Que está del libro Shum. De, entonces, vamos a tratar de resolver unos 5 problemitas que me pasaron algunos de ustedes, ¿no? Entonces, ese es el primero. ¿Qué dice este circuito? Dice en el circuito de la figura representa el puente Owen. Dice, hallar los valores de Rx y Lx en función de las otras constantes del puente. Cuando la corriente que circula por CD, es decir, por esta parte de acá, se anula. Entonces, la primera forma tal vez de que ustedes pueden empezar a analizar este circuito es tal vez haciendo una malla acá, vamos a decir otra malla acá y otra malla acá. Y de ahí considerar que esta corriente y esta corriente, digamos, le voy a poner corriente 2 menos corriente 3 tiene que ser igual a cero. Y de acá ya pues podrían formar una relación, ¿no? Esa es una forma. Otra forma que yo tengo que podemos tomarlo en cuenta y puede ser la más fácil posible, es tomar en cuenta que si nos está diciendo acá que no va a haber una corriente, o vamos a decir que la corriente en D es igual a cero, entonces nos debemos preguntar otra cosa. ¿Qué es lo que podríamos preguntarnos? Nos podríamos preguntar lo siguiente. ¿Qué pasa con el voltaje en esta impedancia? Vamos a decir el voltaje en la impedancia D, o vamos a colocar voltaje CD. Ustedes saben que el voltaje CD es la corriente CD por la impedancia CD, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto, la única forma de que cuando va a ser esto igual a cero, entonces el voltaje CD también tiene que ser igual a cero. Y si eso se cumple, entonces se va a cumplir que el voltaje CD o el voltaje en estos terminales, en este punto y en este punto de acá, va a ser igual a cero. Si se cumple que la corriente D es igual a cero. Bueno, ¿para qué hacemos todo esto? Bueno, podemos hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que hemos visto circuitos o un ejemplo de circuitos que veíamos en el cual nos pedían calcular el voltaje que va a haber en estos puntos? ¿Se acuerdan? Entonces podemos hacer lo mismo. Yo le voy a poner más, menos y voy a empezar a simular, vamos a decir, vamos a ver en qué sentido podrían ir las corrientes de estos. Por ejemplo, de acá yo pienso que la corriente va a venir en ese sentido y la corriente va a empezar, la idea es que venga hacia este lado, ¿no? Entonces este sería más, menos, y de este igual va a venir hacia abajo, menos, más. Y de la misma forma como esto va a ser la misma rama, porque esto es como si no existiera. Nos dice que la corriente en ese punto va a ser cero, por lo tanto no va a ir una corriente en ese sentido o la corriente en ese sentido. No existe eso. Entonces va a seguir continuando que va a ser menos, más. Y hacia abajo igual, menos, más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Si yo empiezo a analizar de esta forma y sigo el siguiente flujo, vamos a decir, en este sentido, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo que el voltaje que va a haber en CD y voy a ir en ese sentido, es decir, en ese sentido. Entonces voy a ir menos, o en este caso sería más, el voltaje que va a haber en la impedancia C1 y luego vamos a ir y menos el voltaje que va a haber en la resistencia R2 tiene que ser igual a cero. Pero yo sé que este voltaje es igual a cero. Por lo tanto, lo que me queda es que el voltaje C1 menos el voltaje, o vamos a decir, esto va a ir pasar al otro lado como positivo. Es igual al voltaje de 2. De la misma forma, yo puedo tratar de encontrar otra ecuación. Esta ecuación de aquí abajo, que me va a decir lo siguiente. Vamos a seguir, trataremos de seguir este sentido de corriente. Yo digo que el voltaje en CD más, o bueno, en este caso había menos el voltaje que va a haber en R4, C4 y más el voltaje que va a haber en Rx, Lx es igual a cero. Y de acá nuevamente esto es cero y de acá me va a quedar que el voltaje en Rx,
Lx es igual al voltaje que va a haber en R4, C4. Y de acá ya tendría otra ecuación. No se olviden que para hallar los voltajes, estos tienen que estar por la ley generalizada de Ohm, que me decía que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la impedancia. Entonces, en todo usted tiene que cumplir eso. Como acá solo va a haber una corriente y no hay ninguna dispersión, por lo tanto yo puedo decir corriente 1 y acá corriente 2. Entonces voy a tener la siguiente. En la ecuación 1 yo voy a tener que es Z1, la impedancia de Z1 sería 1 sobre J veces WZ1 por corriente 1. Y esto tiene que ser igual a la impedancia R2, como es impedancia es resistencia 2 nada más. Y luego la impedancia 2, corriente 2. Listo. De la misma forma hacemos en 2. ¿Qué voy a tener? Voy a tener Rx más Lx, por lo tanto yo tengo que es Rx más la impedancia de Lx sería J veces WLx. Y todo eso multiplicado, ¿por qué? Por la corriente 2. Y esto igual va a ser ¿a qué? ¿A qué va a ser igual? Al voltaje en R4C4. Por lo tanto, la impedancia sería R4 más J veces omega C4 sobre 1, todo esto, y multiplicado por la corriente 1. Y una vez que ya tengo estos, puedo pasar a dividir. Entonces yo divido 1 sobre J veces WC1, todo esto sobre R4 más 1 sobre J veces WC4, que va a ser esto igual a ¿qué? Va a ser igual a R2, todo esto sobre Rx más J veces WLx. Y lo que yo quiero hallar es estos valores de acá. Esto lo puedo operar. Puedo hacer simplemente operación de fracciones. Me va a quedar arriba, sigue 1 sobre J veces omega C1. Omega C1. Todo esto sobre. Esto va a ir a pasar a multiplicar. Entonces va a ser J veces R4. Bueno, le quitaremos J veces omega R4 por C4. Y en este caso es más, por si acaso, más 1. Todo esto dividido entre J veces omega C4. Y todo esto igual a R2 sobre Rx más J veces WLx. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, acá ya puedo simplificar. JW con JW. ¿Qué más? Bueno, puedo operar medios con medios y extremos con extremos. Lo cual me va a quedar lo siguiente. Vamos a añadir una hojita más aquí. Me va a quedar lo siguiente. Vamos a hacer extremos con extremos. Me va a quedar C4. C4 dividido entre 1 más J veces WR4C4. R4C4. Y esto tiene que ser a R2 sobre Rx más J veces WLx. Voy a pasar a multiplicar este lado en cruz. Entonces, ¿qué me va a quedar? Rx más J veces WLx. Y esto es igual a R2 sobre C4. Acá no nos está faltando nada. Ah, miren acá, no lo hemos multiplicado por este C1 y este C1 está multiplicando acá. Entonces acá tengo que multiplicarlo por C1 más aparte. Entonces voy a tener R2 sobre R2. Este C1 va a ir a multiplicar arriba. C1, todo esto sobre C4 y multiplicado por 1 más J veces WR4 C4. Y voy a operar, voy a multiplicar a esta fracción de acá y me va a quedar lo siguiente. Rx más J veces WLx. Esto es igual a ¿qué? R2 por, por C1 sobre C4 por 1, lo mismo. R2 C1 sobre C4. Más J veces W R2 C1 sobre C4 multiplicado por R4 C4. Y de acá se simplifica C4. C4 con C4 y me va a quedar lo siguiente. Me queda esto de acá. R2 por C1 por R4.
Y acá empiezo a comparar. Como acá tenemos una parte compleja y una parte real, entonces yo voy a comparar lo complejo con la parte compleja y la parte real con la parte real. Entonces yo diría que Rx es igual a R2 por C1 sobre C4. Y Lx sería igual a R2, o bueno, vamos a colocar en orden, C1 por R2 por R4. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Si se han dado cuenta, podríamos complicarnos mucho o podríamos empezar a hacer de manera directa. En este caso lo hemos hecho de manera más simple, pero eso sería el ejercicio 1. Ahora, para el ejercicio 2, yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, yo tengo que, bueno, ¿qué me dice el problema? Me dice determinar en el circuito de la figura la tensión eficaz de la fuente B para obtener en la resistencia de 3 ohmios una potencia de 75 vatios. Entonces, yo estoy midiendo la potencia activa en 3 o en la resistencia 3, vamos a ponerlo resistencia 3, que es igual a 75 watts. Ahora, ¿cómo mido la potencia, pero cuando estamos hablando de un circuito de corriente alterna? Bueno, esto ya lo habíamos visto en los conceptos básicos. Si vamos a los conceptos de potencia, en la potencia, cuando nos habla de una potencia eléctrica en circuitos de corriente alterna de una fase o monofásicos, para hallar vamos a decir, la potencia activa, yo tengo que tomar en cuenta esa ecuación o ese W, que es la potencia activa, voltaje por la corriente por el coseno de W. Y además no se olviden que las unidades de esos es watts, este es volt ampere reactivo y este es volt ampere nada más. Entonces, como me dan en vatios, entonces yo sé que es la potencia activa. Entonces, ahora sí vamos acá y tenemos que va a ser el voltaje en bueno, vamos a hacer el módulo del voltaje en la resistencia 3 por la corriente en la resistencia 3 y por el coseno. Y ese ángulo que van a encontrar va a ser el ángulo entre el voltaje de la resistencia 3 y la corriente 3, o sea, la corriente en la resistencia 3. Y puedo hallar eso. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, yo necesito, bueno, esto es por si acaso el módulo, módulo. Y aquí está el ángulo, ¿no? Lo que yo principal necesito es el voltaje y luego la corriente. Bueno, acá ustedes pueden empezar a hacer de todo tipo. Podrían empezar a sumar estas dos, hacerlos en paralelo y volverlo a sumar y hallar directamente un voltaje total, poder hallar el voltaje en estos puntos y luego el voltaje en cada uno de estos puntos. O pueden hacer mallas, que en este caso creo que es más sencillo hacer mallas. Yo voy a hacer mallas, que es corriente 1 y corriente 2. ¿Por qué la malla es más sencillo en este caso? Porque si hago mallas en malla 1, yo voy a tener un voltaje, una fuente de tensión, voltaje B, es igual, me dice, a la impedancia que hay acá. Hay un J4 y hay un menos J5, por la corriente de la malla, que es la corriente 1. ¿Con quién está compartiendo? Con la malla 2. ¿Y cuál es la que está compartiendo? ¿O cuál impedancia es la que está compartiendo? El menos J5. Por lo tanto, es negativo porque está yendo en el sentido contrario a la corriente 1, menos J5 multiplicado por la corriente 2. Y de la misma manera hacemos para la malla 2. Va a ser voltaje, pero no hay voltaje, entonces 0 es igual a la suma de las impedancias, que va a ser 3 más J4 menos J5 por la corriente de la malla, que va a ser corriente 2. Y ahora, ¿cuál es la impedancia que está compartiendo? Nuevamente, menos J5. Por lo tanto, menos J5 por la corriente 1. De acá, lo que tengo que hacer, o la manera más fácil, es poder despejar qué es lo que yo necesito. Yo necesito la corriente que va a ir en la resistencia 3, por lo tanto, mi interés es hallar la corriente 2 y no así la corriente 1. Entonces, si necesito hallar la corriente 2, de esta ecuación yo voy a despejar la corriente 1. Menos por menos se va a hacer más, por lo tanto, la corriente 1, vamos a decir acá, va a ser igual a menos por el signo y aquí operamos. 3 más J4 menos J5 va a ser 3 menos J. Todo esto sobre, como esto es menos por menos más,
J5. Y todo eso multiplicado por la corriente 2. Y esto lo mando a reemplazar en esta parte. Porque aquí voy a tener el voltaje es igual a J4 menos J5 menos J nada más multiplicado por la corriente 1, que va a ser menos 3 menos J sobre J veces 5 multiplicado por la corriente 2. Y acá menos por menos más, J veces 5 por la corriente 2. Entonces de acá yo puedo despejar la corriente 2, que va a ser de la siguiente forma. Va a ser igual, primeramente J con J se va a ir, menos con menos se va a convertir en más, y me va a quedar 3 menos J sobre 5. Entonces voy a dividir al voltaje sobre 3 menos J sobre 5, y lo que está sumando más J5. Y esto tengo que ver cuánto me da. Bueno, cuánto es el valor, porque este voltaje no conozco, va a ser B nada más, multiplicado por esto de acá. Entonces, eso es lo que yo voy a tener que, ¿dónde está? Calcularlo con nuestra calculadora de el HP. En este caso, con la que usábamos, ¿no? En clases. Entonces, básicamente, es hacer esto, la corriente 2. Entonces, yo sé que la corriente 2 es igual a la corriente en la resistencia 3. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser? Yo hago esa operación. Me dice que es 1 sobre, y luego aquí hay una división más, 3 menos I veces sobre 5 más I veces 5. ¿Y esto cuánto me da? Voy a hacer con un ángulo, va a ser 0.207, o sea, va a ser 0,207 voltios con un ángulo de menos 82,87. Menos 82,87 grados. Muy bien, una vez que ya tenemos la corriente, ustedes saben que hallar el voltaje es más fácil, porque el voltaje R3, por la ley generalizada de Ohm, es la corriente R3 multiplicado por la impedancia, que en este caso sería la resistencia 3. Multiplicando me va a quedar 3 multiplicado por 0.207 multiplicado por B. Y esto con un ángulo del mismo, menos 82,87 grados. Ahora acá pueden hacerse algo o pueden hacerse una consulta. Coseno. Cuando habíamos visto que tenemos una resistencia, ustedes saben que el voltaje y la corriente están en fase. Eso quiere decir que el ángulo que va a haber entre el voltaje y la corriente va a ser cero. O bueno, en realidad van a estar en fase. Por lo tanto, esto va a ser cero. Y una prueba de eso es cuando se restan este menos 82,87 menos paréntesis 82,87 menos por menos se va a hacer más y me va a quedar 82,87 menos 82,87. Y eso me va a quedar como cero. Tal vez esto lo podemos empezar un poquito a desarrollar para que se entienda mejor. Entonces, la potencia de la resistencia 3 era 75 watts. Eso es igual a multiplicar esto por esto, que va a ser 3 por 0,207 al cuadrado por el voltaje al cuadrado por el coseno. ¿Cuál es el voltaje del, vamos a decir, cuál es el ángulo del voltaje? Es menos 82,87. Y me dice que eso les reste el ángulo de la corriente, que sería menos 82,87. Entonces eso lo resto, menos por menos más, y esto me va a dar 0. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1. Entonces de acá el voltaje cuadrado es igual a 75 dividido entre 3 multiplicado por 0,207 al cuadrado. Y finalmente el voltaje va a ser igual a la raíz de 75 sobre 0,3 por 0,207 al cuadrado. Y esa sería mi respuesta. El voltaje va a ser igual a ¿cuánto? Pues veremos eso. Colocamos raíz cuadrada de 75 sobre 3 multiplicado por 0,207 y esto al cuadrado. ¿Cuánto me sale? 24,15. 24,15
voltios. Y este es el voltaje eficaz, porque es lo que me piden, ¿no? El voltaje eficaz de la fuente. Entonces, ya tengo la respuesta. Básicamente era hacer eso para este ejercicio. Entonces, de la misma forma que hemos hecho, pueden ustedes operar. Ahora pasaremos a otro ejercicio. Por ejemplo, este de acá, ¿qué dice? ¿Cuál debe ser la tensión de la fuente B2 en el circuito de la figura para que la corriente en la impedancia T más J4 sea nula? Dice. Entonces, la corriente en este punto, vamos a decir, en este punto, tiene que ser cero. Y la única forma, nuevamente pueden hacer lo propio. Si aquí la corriente, o bueno, dice la corriente tiene que ser cero, entonces el voltaje en estos puntos también es cero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nuevamente pueden hacer lo propio, más menos, y empezar a hacer esto de acá. ¿Qué teníamos que tomar en cuenta? El voltaje, me dice, ¿de qué? El voltaje de esto, que sería voltaje de 2 más J4, más, como está yendo en ese sentido, esto es más menos, y la corriente menos más. Sería más 60 con un ángulo de 45 grados, y menos el voltaje 2, o en la resistencia 2, es igual a 0. Y lo mismo hacemos para este caso, solo que vamos a ir en sentido contrario, es decir, en ese sentido. Entonces, en este caso está saliendo por el polo negativo, por lo tanto va a ser menos el voltaje 2 más J4. Luego vamos a ir al más el voltaje 2. ¿Y qué le colocamos aquí? Menos, porque va a ir en ese sentido, no se olviden, menos más, menos el voltaje en 5 es igual a 0. Entonces, nuevamente acá, estos dos son ceros, y me va a quedar que el voltaje en la resistencia 2 es igual a 60 con un ángulo de 48 grados. Y el voltaje en el voltaje 2 nada más es igual al voltaje en la resistencia 5. Voltaje en la resistencia 5. Pero no se olviden que el voltaje en la resistencia 2 es la corriente en la resistencia 2 por la resistencia 2. Pero ustedes saben que, ahora vamos a ver acá, como esto ya no existe, vamos a taparlo. Esto ya no hay, solamente está así como tal. Entonces yo sé que la corriente que va a haber en ese sentido, o ya sea en el otro sentido, solamente va a ser una. Entonces si yo tengo la corriente en la resistencia 2, esa misma va a ser la corriente en la resistencia 5. Por lo tanto, decimos lo siguiente, la corriente R2 va a ser igual al voltaje R2 sobre la resistencia 2. Y eso va a ser 60 con un ángulo de 48 grados. Y esto sobre R2. ¿Cuánto es R2? Es 2 ohmios. Entonces, que me va a ser 30 con un ángulo de 48 grados. Y esa es la corriente. Y si yo quiero calcular el voltaje 2, yo sé que es la corriente R5 por R5. La corriente R5, ¿cuánto es? Es igual a la corriente R2. Entonces va a ser 30 con un ángulo de 48 grados multiplicado por la resistencia 5, que es 5 ohmios, que sería 3 por 5, 150 con un ángulo de 48 grados. Y esa sería la respuesta. Entonces el voltaje 2, para que se cumpla esta ecuación, es igual a 150 con un ángulo de 48 grados, y esto en voltios. Y con eso se acaba. Ahora, si ustedes quisieran, pueden hacerlo de otra forma. Otra forma que pueden hacer es plantearse mallas, ¿no? Nuevamente una malla aquí, otra malla acá, y empezar a operar. Pero como tal, esa sería la respuesta. Yo creo que aquí estaba la respuesta. Creo que aquí está. El voltaje nos sale, a ver, espera un ratito. El voltaje 2 dice debería ser igual a 125 con un ángulo de menos 135. A ver, ¿por qué está saliendo así? Eso podemos verlo, a ver. Tal vez estamos haciendo algo mal. A ver, retrocediendo acá.
estábamos haciendo esta parte de acá. Esto va a ser en ese sentido, va a ser el voltaje 2 menos el voltaje en la resistencia 5, considerando que esto es 0. Eso es 60, 60 dividido entre 2, está bien. A ver, debería salirnos lo mismo. A ver, vamos a ver, ¿qué podemos hacer ahora? A ver, vamos a borrarlo todo esto. Y vamos a tratar de operar de la otra forma. A ver, consideraremos ahora que vamos a hacer por mallas. Tal vez no funciona el método, pero debería funcionar normal. A ver, veremos esto de acá. Hacemos mallas acá en ese sentido y en ese sentido también. Corriente 1, corriente 2. Entonces yo digo lo siguiente. Corriente 1 o en la malla 1 hay una fuente que es 60 con un ángulo de 45 grados. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a 45 grados acá. Es 48, es 45. A 45 grados. Con un ángulo de, bueno, eso sería, y aquí todas las resistencias e impedancias serían 2 más 2 más J4. 4 más J4 por la corriente 1. Pero acá la corriente que está compartiendo es con la, bueno, la impedancia que está compartiendo es justamente la 2 más J4. Y está compartiendo con la corriente 2. Y si está compartiendo eso con la corriente 2, entonces esto es negativo porque tiene sentido contrario. De la misma forma hacemos para la malla 2. Decimos que esto es más menos, por si acaso, y esto está igual con más menos. Es menos el voltaje 2 es igual aquí a la suma de las impedancias. Sería 5 más 2 más J4. 7 más J4 por la corriente 2. Y de ahí, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que tomar en cuenta de acá también el que está compartiendo. Nuevamente sería el menos 2 más J4 con la corriente 1, ¿no? Y aquí viene la condición. Como te dice que acá en el circuito de la figura, para que la corriente de la impedancia 2 más J4 para esta corriente sea nula. Entonces te está diciendo que la corriente 1, vamos a decir, menos la corriente 2 tiene que ser igual a 0. Y entonces, si hacemos eso, tenemos lo siguiente, que la corriente 1 es igual a la corriente 2. Y reemplazamos eso acá y también acá. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Podemos decir que o bien la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, o bien la corriente 2 va a ser igual a la corriente 1. Entonces, yo voy a operar de esa forma. Va a ser 60 con un ángulo de 45 grados, perdón, de 45 grados, es igual a 4 más J4, corriente 1, menos 2 más J4, por la corriente, que en este caso sería 2, pero es la misma corriente 1. Entonces de acá, operando, vamos a tener que va a ser 4, bueno, se va a restar estos dos. Si se resta va a ser 4 menos 2 y J4 menos J4 solo me va a quedar dos veces la corriente 1. Entonces la corriente 1 va a ser igual a 60 con un ángulo de 45 grados, todo esto sobre 2. Y eso me va a dar 30 con un ángulo de 45 grados. Justamente lo que hemos sacado, creo, acá. No, justamente eso. Solo que acá le puse 48. Le pondremos 45. La misma, es lo mismo. 45, 45, 45 y 45. Muy bien. Una vez que ya tenemos esto, pasamos al otro. ¿Qué va a ser? La de abajo, que tenemos menos el voltaje 2 y esto es igual a la resta de estos dos. Nuevamente voy a hacer corriente 1 y corriente 1. Entonces va a ser restar esto menos esto, que sería 7 menos 2, me va a quedar 5. Y J4 menos J4 me va a quedar 0 por la corriente 1. Y este signo va a cambiar todo. Entonces el voltaje 2 va a ser igual a menos, paréntesis, 5 multiplicado por la corriente 1, que va a ser 30 con un ángulo de 45 grados.
Esto 45 por si acaso, 45 grados. Entonces el voltaje 2 va a ser igual a, bueno, operaremos esto, va a ser 5, no, bueno, es negativo, 5 por 30 con un ángulo de 45 grados. ¿Cuánto me sale eso? Vamos a ver acá. Me sale 150 con un ángulo de menos 35. 150 con menos 135 grados. Y esto sería en voltios. Perdón, grados y esto en voltios. Entonces, lo principal, técnicamente nos sale lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El ángulo. Ese por si acaso no es 48, es 45. Y ahora, ¿por qué cambia el ángulo? Si nos damos cuenta acá, algo que habíamos hecho mal, primeramente hemos tomado de esa forma para este, y para el otro hemos tomado de esa forma. En estos dos, estamos tomando mal el sentido de corriente, ¿no? O sea, si en uno estamos tomando en este sentido, entonces en el otro deberíamos tomar en el sentido antihorario. Y debido a esto, este se ha hecho pues positivo. Y cuando eso se ha hecho positivo, al no tomar en cuenta este cambio de signo, entonces esto ya no tenía un negativo. Por lo tanto, aquí tendría que tener un menos el voltaje R5. Porque lo que va a hacer es esto, va a ir, bueno, va a seguir yendo de menos a más. Este es más menos y esto sería en ese sentido. Bueno, esto va a ir así, más o menos. A ver esto. Entonces, a ver, esto era así. Menos más y acá más menos. Entonces, va a ir en ese sentido. Podemos decir que por la flechita vamos a decir que este igual está yendo en ese sentido. Va a ser menos, más. Y ahora vamos a tomar en cuenta esto. Vamos a tomar esto en cuenta. Y listo. Ahora sí. Y esto por la flechita este es más, menos. Y este es más, menos. Entonces yo voy a ir en ese sentido para esto. Va a ser menos el voltaje en 2 más J4 más el voltaje, bueno, vamos a colocar 60 con un ángulo de 45 grados y menos el voltaje en la resistencia 2. Y esto igual a 0. Y para el otro caso sería en este sentido. O podríamos decir, sí, bueno, igual en ese sentido. Que va a ser menos el voltaje en 2 más J4 más el voltaje en 2 y menos el voltaje en la resistencia 5. Y de acá, estos dos, esto tendría que ser igual a 0. De acá, o podemos ver lo siguiente. A ver, miremos esto. Ya. Nos va a salir similar a esto, ¿verdad? Solo que acá yo le he puesto positivo, tomando en cuenta, bueno, esto va a ir así, está bien, menos más. Este es 60 con un ángulo de 45, está bien. Y esto va a ser menos 40, bueno, está bien. Voltaje 2 menos voltaje 45. Bueno, va a salir lo mismo. Vamos a ir en este sentido. Y estos dos se van a hacer 0. 0, 0. Y acá entonces estaba mal. Sería, a ver, ¿cómo hemos hecho el anterior? Creo que hemos hecho así. Tomando en cuenta esto, va a ser más, va a ser más y va a ser menos. Más, menos y me va a quedar igual. Voltaje R2 igual a 60 con un ángulo de 45. Y de acá tomamos en cuenta, va a ser voltaje 2 igual a voltaje 40 de 45, R5, ¿no? Entonces, en este caso no tomamos en cuenta el angulito, tal vez porque no estamos tomando en cuenta todo en un sentido, no estamos viendo cómo debería ser. Pero como tal, el módulo y este ángulo, por si acaso, este es 45 grados, simplemente lo estoy invirtiendo. ¿Por qué me sale 135? Porque al 45 yo les resto menos 180. Entonces es como si le estuviera cambiando la polaridad. Si aquí es más menos, en el otro sería menos más. Nada más. Es lo que cambia con el ángulo. Pero la tensión, vamos a decir, este 150 grados, 150 voltios, es la misma. Entonces, por un lado,
vemos que esta respuesta no está correcta. No es 125, es 150. Entonces, ese dato. Ahora vamos a ver este de acá, exclusivamente el 1033, que es esta parte de acá, que dice lo siguiente. En el problema anterior, ¿cuáles son las potencias suministradas por las dos fuentes del circuito? Entonces, en este caso, tenemos que analizarlo en este punto de acá. Dice, en el mismo circuito del problema anterior, ¿cuál será el valor de la corriente de la impedancia 2 más J4 si el voltaje 2 es igual a 10 con un ángulo de 30 grados? Entonces, es la misma ecuación, estas mismas ecuaciones. ¿Qué es lo que cambia? Es esta de acá. Si le sacamos una captura, vamos a decir, va a ser lo mismo, pero lo único que está cambiando ahora, ¿dónde está? Es esto, que va a ser 100 con un ángulo de 30 grados. Entonces acá yo le voy a poner eso, va a ser 100 con un ángulo de 30 grados y igual a todo esto. Entonces lo único que tengo que hacer es hacer esa ecuación. Me va a quedar, esa de acá va a ser 60 con un ángulo de 45 sobre 100 negativo con un ángulo de 30 grados. Y todo esto dividido entre las impedancias o la matriz de impedancias, que sería 4 más I veces 4. Y acá menos, paréntesis, 2 más I veces 4. En el 2 es 7 más I veces 4. Y en el otro sería menos, paréntesis, 2 más I veces 4. Y esto operando me va a salir lo siguiente. El resultado sería, vamos a ir acá, el resultado de esto de acá es que la corriente es 421, vamos a decir corriente 1, o la corriente que va a ir en ese sentido, y la corriente en ese sentido, corriente 1, corriente 2. La corriente 1 es 4,21 con un ángulo de menos 41,9. Es igual a 421 con un ángulo de 41,9 grados y negativo, ¿verdad? Negativo. Y el otro es corriente 2, que va a ser igual a 10 con un ángulo de 0,9. 10 con un ángulo de 0,9. Bueno, 0,1, digamos. De 0,1. Y esto con menos 177,79. Menos 177,79. Y listo. Como esto es mayor que 90, entonces yo le voy a cambiar. Es decir, a este 177,9 yo le voy a sumar 90. O sea, más, o tenemos que restar o sumar 90, ¿se acuerdan, no? Para invertir el signo. Entonces, en este caso sería 177,9 negativo más 90. ¿Cuánto nos sale eso? 87,9. Ese sería 10,01 con un ángulo de menos 87,09. Y ese sería el cambio. Bueno, en ese caso creo que 180, si mal no recuerdo. O sea, si aquí es menos 177,9, yo tengo que sumarle 180. Entonces, creo que es así. No es 90. Debería ser 180 sí o sí. Entonces es más 180. Entonces el resultado debería ser 2,1. Entonces este es 2,1. Ya. Y eso cambiaría este sentido de acá. Ya no sería en el sentido que hemos puesto, sino sería en este sentido de acá. Entonces la corriente en 2 más J4, además eso vamos a calcular, va a ser la corriente 2 más la corriente 1. ¿Cuánto sería eso? Me saldría 10,01 con un ángulo de, perdón, 2,1 más 4,21 con un ángulo de 41,9 negativo. Y la suma me saldría 13,36 con un ángulo de menos 10,54. 54 grados.
O si no, podemos hacer directamente esto. Si hacemos lo mismo, va a ser, colocamos lo mismo, pero en este caso sería 4,21. Tomando en cuenta el anterior signo, va a ser menos 10,01 con un ángulo de 177,79 negativo. Y sumamos y nos va a dar lo mismo, el mismo valor, 13,36 con menos 10,46 en este caso. Se varían un poquito los decimales, pero el mismo valor. Tal vez acá ha habido un error en la introducción de la matriz, tal vez en ese sentido, ¿no? En este caso era menos el voltaje 2 es igual a 2 más 7 más J4. No sé si ese 7 es 30 grados. Sí, es 30 grados. Esto es 45 grados, supongo. Entonces va a ser 60. A ver, vamos a ir de aquí arriba. Esto vamos a tratar de colocar nuevamente. Esto es 60 con un ángulo de 45. Entonces, multiplicando en modo rectangular va a ser esto. Y el otro que es 100 con un ángulo de 30. A ver, volveremos a colocar esto. Que va a ser 100 negativo con un ángulo de 30 grados. ¿Cuánto me saldría esto? 4,21, 41,9 y el otro sería 10,09. Sería 0 a 10,1 es esto. Tal vez por eso. 10,1, 10,1 y este es 2,1. Entonces, a ver, podemos cambiar eso. En este de acá, en vez de colocar 0,1, va a salir 1,1. Y bueno, va a ser, sigue 13,45 con un ángulo de menos 10,38. Esa es la forma de cómo pueden hallar. Tal vez no es igual a su valor, no entiendo por qué. Tal vez está resuelto de mala forma, como en el otro caso. Pero de todas formas, esa es la forma en cómo debería resolverse, ¿no? Después, una vez que ya tenemos eso, podemos calcular la potencia. Como la corriente está yendo en el mismo sentido que la potencia, para, vamos a decir, para las fuentes, nos dice, ¿no? Para la potencia de la fuente 1, que va a ser el voltaje 1, ¿cuánto es? 60, el módulo, por la corriente, ¿cuánto es? 4,21, por el coseno. El coseno es de 45 grados, ¿dónde está 45 grados? Menos la corriente 1, que es menos 41,9. ¿Y esto cuánto sale? Bueno, tenemos que operarlo. Va a salir 60 multiplicado por 421 multiplicado por el coseno de 45 menos, o bueno, ese va a ser menos por menos, más 41,9. Y eso me sale un valor de 13,66 watts, ¿no? Eso sería potencia para la fuente 1. Y la potencia para la fuente 2 sería lo propio, multiplicar el voltaje 2 y en este caso, como vamos a utilizar la corriente en el otro sentido, es decir, está yendo en este sentido, o podemos cambiarlo de sentido con esto o utilizar directamente esto. Entonces va a ser el voltaje que va a ser 100 multiplicado por 10,1 multiplicado por el coseno de el ángulo que sería 30 menos el 2,1. 2,1. ¿Y esto cuánto le sale? Le sale 100 por 10,1 por el coseno de 30 menos 2,1. ¿Cuánto le sale eso? Le sale 892,6. Entonces, esta es la potencia de la fuente 2. Como me piden watts, por eso yo hallo la potencia activa. Solamente la activa. Entonces, eso básicamente es lo que nos pide. Nos pide hacer este ejemplo tomando en cuenta estas consideraciones que es 100 con un ángulo de 30 grados, el voltaje 2
es 2 más J4 sigue 60 con 45. Si quieren podemos simularlo este paso. A ver, vamos a tratar de simularlo una vez, porque está medio raro que no salgan las respuestas. Y para que no tengamos dudas, para que no haya esas dudas de decir, "Ah, está bien resuelto, está mal resuelto". Lo simularemos. Como es un problema bastante sencillo, ¿no? O sea, no es nada complicado, se puede simular en un momentito. A ver, mientras tanto, tal vez vamos a ir un poquito hablando de este. Dice, dos cargas equilibradas en triángulo con impedancias de 20 con ángulo menos 60 grados y 18 con un ángulo de 45 grados en ohmios, respectivamente, se conectan a un sistema trifásico de 150 voltios. Hallar la potencia de cada carga. Entonces, en este caso, el voltaje de línea es 150 voltios. Acá no nos dice la secuencia, no nos dice que es secuencia ABC o secuencia CBA, por lo tanto nosotros vamos a asumir que es una secuencia ABC. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Sistema trifásico de 150 voltios. Okay. Bueno, ya abrió el programita. Podemos añadir directamente bueno, vamos a añadir un AC Power, o sea, un DAC. ¿Dónde está? Ya de acá directamente colocamos otro. Luego de eso tenemos que añadir resistencia. ¿Dónde está? Resistor. Ya colocamos una resistencia acá. Colocamos inductancia. Tenemos una inductancia. Y con eso se hace el circuito. Tenemos una resistencia más acá. Y después tenemos, ¿dónde está? Dos resistencias, una resistencia y una impedancia. Entonces esto le vamos a dar la vuelta. Así. Para que entre normal. Y esto de acá igual. Listo. Ya. Ah, vamos a acercarnos. Listo. Ahora sí conectaremos. Lo conectaremos y veremos cuánto nos sale o qué es lo que nos sale. De acá hasta acá. Listo. Bueno, acá tenemos que medir la corriente. Esto un poquito más vamos a colocar, alargarlo. Y además tenemos que sacarnos una tierra, que va a ser este ground. Jalamos una tierra y de paso jalamos un amperímetro. Ya sea este de acá. Digamos este de acá. Este amperímetro tiene que cambiarlo de DC a AC. Muy bien. Ahora sí lo conectaremos acá. Esto va a ir conectado acá. Esto acá. Y esto acá. Esto es 2 ohmios. Esto es 5 ohmios. Esto es 2 ohmios. Ahora para este de acá es 1 milihenrio. ¿Cómo obtenemos eso? Nosotros tenemos J4. Entonces no se olviden que es JBWLX es igual a J4. Por lo tanto, BWLX tiene que ser igual a 4. De acá, LX lo que nos interesa para nosotros es 4 sobre 2pi por la frecuencia, que en este caso la frecuencia debería ser 50 Hz, ¿no? Entonces, 4 sobre 2pi por 50 me sale alrededor de 12,7324 milihercios. Entonces, este sería 12,7324 milihercios. Y eso sería nuestro circuito. Acá es 60 el valor con un ángulo la frecuencia es 50 hercios, el ángulo es 45 grados. Y en este de acá era 100, nuevamente frecuencia 50 hercios, y el ángulo va a ser de 100, bueno, en este caso de 30 grados, ¿no? Es 130 grados, listo. Entonces operamos. ¿Cuánto nos va a salir? En este caso, si se dan cuenta, la corriente que va a pasar por este punto va a ser 13,346. Y ese sería el valor que hemos medido, ¿no? ¿Dónde está? Ese es el valor que hemos encontrado, 13,45. Por lo tanto, ya podemos decir que esto está más resuelto. No es este resultado.
sino es este de acá, nos sale este valor de acá. Segundo, ¿qué pasa cuando nos dice esto? Nos dice el voltaje 2, ¿cuánto debería ser para que esta corriente sea nula? Por ejemplo, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner esta respuesta de acá y debería ser cero este valor. Entonces va a ser 125 y el ángulo tiene que ser 135 negativo o menos 135 grados. ¿Cuánto me sale esto? Si se dan cuenta, me sale 131.346. Ahora, ¿qué pasa si a esto yo le cambio por el verdadero valor que debería ser 150? Entonces, lo vamos a simular de nuevo. Y si se dan cuenta, el valor ya es muy pequeño, es 0,147 o 0,443, pero picos, pico amperios, ¿no? Este P significa pico, es decir, por 10 a la menos 12. Pues es un valor muy pequeño. Entonces, en este caso, ya podemos darnos cuenta que en verdad es este valor de acá, es este 135. Ahora, ¿qué pasa si a esto no lo coloco 135 y le pongo 45 grados? ¿Va a salir cero? Tal vez esa sería otra pregunta. En este caso no sale cero, ¿no? Entonces, en ese caso estamos diciendo que al hacer esta parte de acá, bueno, por ejemplo, en este tipo de circuitos ya no vale la pena mucho hacer con el mismo análisis que hemos hecho el otro. Tal vez en algún signo no lo estamos tomando en cuenta y por eso nos sale 45, pero aquí debería ser un menos 150 con un ángulo de 45 grados. En ese caso, cuando se cumpla eso, entonces esto va a llegar a ser cero, lo que dice la condición. Entonces tiene que ser menos 45 grados. Y cuando va a ser menos 45 grados, esto me va a salir cero. Bueno, sería, no es menos 45, es menos 135, ¿verdad? Vamos a simularlo de nuevo y nos va a salir cero. Entonces, con eso ya tenemos la primera pregunta también. Y la última pregunta, que sería hallar las potencias, eso ya lo pueden hallar de esta forma. ¿Dónde está? Podemos colocar un medidor de potencia, un batímetro. Aquí está. Entonces, este es el voltaje. ¿Dónde va a ser el voltaje? Acá, ¿no? Entre estos dos valores. ¿Y dónde va a estar la corriente? Bueno, la corriente básicamente tiene que ser todo esto. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Esto de acá va a estar con esto. Y esto va a estar acá. Y eso de acá va a estar así de esta forma. Entonces, vamos a medir la potencia en este punto. ¿Cuánto me sale? Aquí está. Me sale 889.477. Lo que nosotros hemos hallado, ¿dónde está? Es este de acá. ¿Dónde está? Aquí estamos. 892,6. Si se dan cuenta, la potencia es más aproximada a 889 o 890. Es más aproximada al valor de 892,6 que al valor de 100 watts. Eso quiere decir que, de 1000, perdón, de 1000 watts. Esto está mal resuelto. Y lo mismo hacemos para la potencia 1. Vamos a ir acá. Vamos a dejar de simular. Colocamos, esto lo vamos a mover un poquito. Ya. Jalamos un batímetro nuevamente. Acá colocamos voltaje. Tiene que estar conectado de esta forma. Esto se va a ir cortocircuitar y esto va a ir al terminal. Sería acá. Y esto tiene que estar, o bueno, ya no tiene que estar conectado. Entonces, para este caso ya hemos visto que es 890 y para este caso es 8,2. Y ese es el valor que nos sale para nosotros. ¿Cuánto nos sale? No, nos sale 13,66. ¿Eso debido a qué? Eso es lo que hay que entender más o menos en este punto. Es 45 grados, a ver, volveremos a calcular, va a ser 60 por 4,21 por el coseno de 45 grados menos, o menos, entre paréntesis, menos 41,9. Y eso nos sale 13,66. Tal vez lo que está fallando acá, acá nos sale 8,2. Está bien el voltaje, 60 voltios, 45 grados. Acá, 45 grados. La corriente. A ver, podemos calcular también la corriente acá. Ver si realmente sale ese valor.
Entonces vamos a colocar acá una corriente. Ya, ya, colocamos una corriente, o bueno, un perímetro. Vamos a conectarlo así. Y esto lo sacamos. Lo acomodamos y esto le cambiamos. Va a ser AAC. ¿Cuánto nos sale ese amperímetro? 4,184. O sea, esto está bien. Bueno, al menos está cercano. Es 4,184. Y el otro, bueno, el otro igual me va a salir correcto. Lo mismo. No entiendo por qué está saliendo así este de acá. A ver, vamos a ver. Esto sería, bueno, podemos colocar otro de acá. Copiamos, lo conectamos de esta forma. Ujú, ya. Bueno, acá me sale 10,06, o sea, 10,1 casi. O sea, está bien en la corriente, está bien. El voltaje tal vez estamos tomando mal, pero la corriente igual está bien. Va a salir en ese sentido. Ah, no, la corriente estamos tomando mal, creo. En este caso, la corriente tendría que ir en ese sentido. Por lo tanto, va a ser, este va a entrar, va a tomar aquí. No está bien. A ver, ¿qué pasa si lo invertimos? No va a cambiar nada. Va a cambiar un poquito ¿qué se llama esto? El signo nada más. A ver, exacto. Solamente ha cambiado el signo. En este caso es 8,201. Eso tal vez, ¿por qué podría pasar? La corriente tal vez de acá. ¿Cuánto nos salía? Nosotros nos salía menos 41,9. Está bien. Sería menos, por menos, menos más. A ver, coseno de menos 41. Ujú. Nos sale 13,66. Eso porque 2 más J4, 2, 2, 5. Ese es 60 con un ángulo de 45. Este es 100 con un ángulo de 30 grados. 30 grados, 50. Este J debería ser 4. A ver, por si acaso va a ser 2pi por 50 por 12,7324 por 10 a la menos 3. Y eso me sale J4 exactamente. J4. ¿Qué podría estar mal acá? Tal vez está mal el batímetro, lo podemos cambiar. Batímetro. Nuevamente, medimos el voltaje en los terminales de acá. Esto lo podemos dar la vuelta. A ver, así creo que está mejor. Ya, ya. A ver, se les copió. Aquí está. Este es generador de ondas. ¿Dónde está el batímetro? A ver, multímetro. Esto mide en. No solamente mide amperios y voltios. El batímetro estaba aquí. Lo he hecho perder. Aquí está. El batímetro. Entonces, a ver, lo conectaremos. Va a ser el voltaje. Ya, tal vez sea por la forma en cómo estamos conectando. Ujú. Y la corriente que manda. Y la corriente que manda va a ser este de acá. O sea, vamos a cortocircuitar y lo vamos a colocar esto acá. Y esto lo vamos a quitar. ¿Cuánto nos sale eso? Igual nos sale, ¿no? 8,2. Va a salir el mismo valor.
El factor de potencia dice que es 0.03266. Eso podemos calcular. A ver, coseno de 45 menos o más 41,9. ¿Cuánto le sale? A mí me sale 0.054. Entonces, eso es lo que podría estar variando acá. Aquí debería salir 0,032. ¿Por qué hay esa variación? No sé. Ese es el problema. Ese es el detalle acá. De ese valor sí afecta mucho esto. Entonces, ahí hay un errorcito, ¿no? Incluso en la simulación. Pero por lo demás ya hemos visto que está correcto. Y bueno, debería salirnos similar, ¿no? Aquí nos sale 13,66 y en la simulación nos sale 8,66. Pero, ¿qué es más cercano? ¿Este 13,66 o este 90,6? Este 90,6 creo que no está bien. Nuevamente aquí hay un error. Y bueno, finalmente en este de acá, ¿cómo deberían hacer? Bueno, básicamente tendrían que conectar en triángulo impedancias de esta forma. ¿No? Conectamos y listo. Acá va a ser A, B y C. Y C. Pero también está conectado dos cargas equilibradas en triángulo, dice. Entonces aquí hay otro triángulo más. Que va a ser, digamos, este de acá. Este va a ser este de acá. Y este va a ser este de acá. Y este va a estar conectado con el punto C. Y este va a estar conectado con el punto B. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, acá tenemos, vamos a decir A, este va a ser B y este va a ser C minúscula. A, B, C minúscula. Entonces, vamos a decir que la corriente, bueno, acá tenemos que medir la potencia en la primera carga, dice. Hallamos la potencia en cada carga. Entonces, yo voy a conectar dos batímetros. Como habíamos visto en la parte de potencias, en en una carga, vamos a decir dónde está acá, creo que está acá, esta de acá, podemos calcular el total de potencias colocando dos batímetros por el teorema de Blondel, que nos decía que si yo quiero calcular la potencia total de un sistema polifásico de n hilos, yo tengo que considerar n-1 medidores, que serían en ese caso batímetros. Entonces, en mi caso, yo tengo 3 hilos, entonces yo tengo que considerar dos medidores. Uno va a ser este de acá, que va a estar conectado a este punto, y vamos a colocarlo así, como el ingeniero lo coloca, batímetro 1, y el otro va a estar conectado acá. Y de la misma forma, ¿no? Acá. Y acá, si se dan cuenta, en la intersección le colocamos asteriscos. En este caso sería de esa forma, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Le colocamos asteriscos y asterisco acá. Asterisco y asterisco acá. Y listo, con eso ya tenemos el batímetro 2. Y de la misma forma tenemos que colocar otros batímetros en estas secciones. Un batímetro acá y otro batímetro acá. Potencia 4 y potencia 3. Si se dan cuenta, el batímetro 1 va a medir la potencia con la ecuación que habíamos deducido anteriormente. El batímetro AB, vamos a decir, va a ser el voltaje AB por la corriente A y por el coseno del ángulo de entre estos dos. Entonces, va a ser lo mismo. La potencia 1 es el voltaje AB por la corriente que va a pasar en A y por el coseno que hay entre estos dos, entre el voltaje AB y la corriente A. Y de la misma forma, el batímetro 2 va a ser el voltaje, bueno, vamos a decir la corriente A', porque aquí no va a ser la misma corriente que acá. Va a ser el mismo voltaje, voltaje AB, corriente A' por el coseno de voltaje AB sobre corriente A'. Y lo mismo para el voltaje 3 y voltaje 4,
que en este caso va a ser el voltaje BC o CB, voltaje CB, y este voltaje CB va a cambiar totalmente todo, porque si se dan cuenta, cuando hemos hecho eso, CB en este sentido, el voltaje CB no es lo mismo que el voltaje BC, es decir, cambia el sentido de la fuente. Entonces va a ser el voltaje CB por la corriente C por el coseno que va a haber entre estos, o el ángulo que va a haber entre estos dos valores, corriente C. Y de la misma forma acá, voltaje CB, corriente C', y por el coseno de voltaje CB y corriente C'. Entonces, en este caso, tenemos que calcular la corriente. Si se dan cuenta, tenemos puntos de conexión acá. Un punto acá y el otro, bueno, ya tenemos este de acá. Principalmente tenemos que medir esta corriente. ¿Qué corriente está entrando acá? ¿Qué corriente es? Corriente A. Luego tenemos que hallar la corriente que está saliendo. Corriente A'. Como esta es una carga equilibrada, vamos a ver que tenemos esta cosa de acá. Vamos a decir que si esto así, esto es de esta forma y esto sería de esta forma. Y de la misma forma para este caso. Tendríamos este de acá y bueno, en este caso podemos colocar este de acá, este de acá y este de acá. Y aquí ya no tiene que haber nada. Y este va a seguir siendo el IA'. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El IA' va a ser igual a la corriente AB, porque es lo que está entrando y es lo que está saliendo. Entonces va a ser lo que está saliendo es la corriente AC, AB sería, ¿no? En este caso este es B, perdón, aquí hay un error. Esto había estado con B y esto con C y B. Esta es corriente B y esta es corriente C. Entonces sería la corriente A, AB, menos la corriente, ¿de dónde va a ir? De CA. Es la y corriente A'. Y la otra corriente que nos interesa es esta corriente de acá, que va a ser la corriente C', y también la corriente C, ¿no? Entonces la corriente C' va a ser igual a la corriente, ¿esto qué es? Sería corriente, lo que está entrando, lo que está saliendo. Corriente CA menos corriente BC. Y eso es lo que habíamos visto anteriormente, porque si se dan cuenta, bueno, eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Que es la corriente A, dice que es la corriente B, más la corriente AC, o va a ser menos la corriente CA, ¿no? Entonces este más lo está cambiando porque le está cambiando el valor. En realidad debería ser esta corriente AC, ¿no? Perdón, CA, pero aquí le está poniendo corriente AC. Y de la misma forma para la corriente CB, que en este caso sería la corriente CB, le está cambiando porque está en como ingresando, entonces sería la corriente C de acá, sería igual a la corriente BC, que debería ser negativo, más la corriente CA. Entonces, como le está cambiando el signo, le ponen más nada más. Entonces, en este caso, le está cambiando el signo. Nosotros no le estamos cambiando el signo, sino lo estamos respetando. Entonces, la corriente AB, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo lo podemos calcular? Va a ser el voltaje entre estos dos terminales y en ese caso, ¿qué sería? La impedancia. ¿Cuál va a ser esto? Va a ser ZA. Bueno, no es indiferente, porque la corriente AB va a ser la impedancia, el voltaje AB, que sería 150 con un ángulo de, como es una secuencia ABC, va a ser 120 grados. Y todo esto sobre la impedancia. Pero ¿esto de cuál es? Es de la segunda. Es decir, que es 18 con un ángulo de 45 grados. Entonces la corriente AB es igual a esto. ¿Cómo hacemos esto? Va a ser 150 y con un ángulo de 120 dividido entre 18 con un ángulo de 45.
Y eso me saldría 8,3 con un ángulo de, aquí está, de 75 grados. Y es en amperios. De la misma forma, ya tenemos este. Hacemos la corriente CA. ¿Qué va a ser? El voltaje CA. El voltaje CA es 150 nuevamente, pero menos 150 grados. Todo esto sobre, bueno, esto no es 150, es 120. Esto tengan cuidado, es 120. Todo esto sobre la impedancia. ¿Cuál va a ser la impedancia? La misma, que va a ser 18 con un ángulo de 45 grados. A esto les vamos a poner primas, ¿ya? Porque vamos a hacer lo mismo para el otro caso. Va a ser prima y eso va a ser prima. Entonces, la corriente CA prima va a ser igual a que esto le vamos a poner así. No nos estorbe. Marcaremos biencito, va a ser corriente CA prima igual a 150, bueno, tenemos que cambiar esto nada más. Esto va a ser negativo. ¿Cuánto sale? 8,33 con un ángulo de aquí está, menos 165. Perdón, grados y esto en amperios. Y esa sería la corriente CA'. Y lo mismo para la corriente BC. En este caso sería la corriente BC. Este sería C. Y esto lo volveremos. Listo. La corriente BC va a ser el voltaje BC, es obviamente prima, el voltaje BC. ¿Qué es el voltaje BC? Es el 150 con un ángulo de 0 grados, ¿no? El 0 grados sería AB, BC y CA, ¿no? Entonces sobre 18 con un ángulo de 45 grados. Entonces acá lo propio. Hacemos esto, en vez de 120 le colocamos 0. Y eso va a ser igual a 8,33 o 8,3 con un ángulo de menos 45 grados y esto en amperios. Y esa sería la corriente DC'. Entonces de acá ya puedo calcular. Ya puedo hacer la corriente A' es igual a la corriente AB. Es decir, vamos a operar aquí directamente. La corriente AB, ¿cuál es? Este valor. Menos la corriente CA. ¿Cuál es la corriente CA? Es este valor. Esto lo vamos a borrar. Ya está. Menos este valor de acá. ¿Y eso cuánto sale? Bueno, eso va a ser el valor de la corriente A. Si es 14,43 con un ángulo de 45 grados. Y lo mismo la corriente C', que va a ser igual a ¿qué? A, ¿dónde está? AC, o sea, este valor, ¿dónde está? Este valor menos la corriente BC. ¿Cuál es la corriente BC? Esta de acá. Y colocamos igual, me va a salir el mismo valor, obviamente, tiene que salirnos parecido, 14,43. Y lo único que tiene que variar es el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo de acá? Es 165. Y una vez que tenemos eso, lo único que tenemos que reemplazar es hallar bueno, en este caso ya podemos hallar esto. Ya podemos hallar la corriente C', la corriente, bueno, en este caso ya podemos hallar la potencia 4 y también podemos hallar la potencia 3, porque acá, aquí por ejemplo está mal esto. Miren, aquí me confundí totalmente. La potencia 3 es el voltaje AB, a ver, acá va a ser AB, por la corriente A'. Y aquí debe ser igual lo propio. Está mal. La potencia 2 tiene que ser el voltaje CB y con la corriente C, nada más. Y esto no prima. Simplemente eso. Entonces acá yo opero eso.
Entonces la potencia 3 y la potencia 4. ¿Qué va a ser esto? Va a ser el valor del voltaje AB y voltaje CB. Bueno, estos son 150. 150. Para esto, 14,43. 14,43. Por el coseno. En este caso es de voltaje A, 120 grados menos 45 grados. Y en este caso es el 4, que sería, ¿cuál sería? CB. En este caso es CB, no es BC. El CB o el BC para nosotros será 0 grados, pero el CB es el menos 0 grados, es decir, teníamos 150 con un ángulo de 0 grados, pero al cambiarle este signo, vamos a decir, al cambiarle o aumentarle un signo acá, esto automáticamente cambia, va a ser 180 grados menos 165 grados. ¿Y esto cuánto nos sale? Bueno, vamos a ver. Acá. Va a ser 150 por 14,43 por el coseno de 120 menos 45. Eso me sale 560. 560,21 watts. Y hacemos lo mismo, pero ahora les restamos 180 menos 165. Y eso sale 2091 watts. Y haciendo la suma va a ser 2091 más 560. Y eso va a ser 2651 watts. Yo creo que es parecido a este de acá, 2650. Un poquito hemos variado, ¿no? Entonces es la potencia total de la carga 2. Y de la misma forma ustedes hacen para el otro. Pero ¿cuál es la, vamos a decir, ¿por qué hemos hecho tanto lío por esto? ¿Por qué no hemos hecho directamente para este de acá? Porque la corriente A, y obviamente va a pasar lo mismo con la corriente C y con la corriente B, es lo siguiente. Para mi caso, ¿qué está saliendo de este punto, de este nodo A? Está saliendo, esto le vamos a poner primas. Ya, B', C'. Entonces, ¿qué va a hacer? Está saliendo, está entrando A, pero ¿qué está saliendo? Está saliendo A', está saliendo a B y está entrando a C. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo esto. Va a ser corriente AB menos corriente CA. Está bien. Eso se despeta. Pero también va a salir esta de acá. Más la corriente A. Esa es la diferencia. Y la corriente C va a ser lo propio. Va a ser la corriente, que es lo que está entrando. Lo que está entrando es la corriente C. ¿No ve? Y acá se está saliendo primeramente C', por lo tanto va a haber ahí un más. C' más. Y este punto es como si fuera este mismo punto de acá. ¿Qué está saliendo? CA, corriente CA, menos corriente. ¿Qué corriente sería la que está entrando? DC. DC. Entonces nuevamente acá tengo que hallar la corriente AB, corriente DC y corriente CA. Y ya saben cómo hallar. Es 120, bueno, en este caso, 150 con un ángulo de 120 sobre, ¿cuánto sale? Este es 20 con ángulo de menos 60 grados. En este lo vamos a desarrollar, en los demás de manera directa. Entonces es 150 con un ángulo de 120, todo esto dividido entre ¿cuánto? 20 con un ángulo de 60 negativo. Y con esto, haciendo esta operación, me va a salir que es 7,5 con un ángulo de 180 grados. Y esto en amperios. Y hacemos lo mismo para BC, para el B, ¿qué es lo que va a cambiar? Para BC, esto va a ser 0. Entonces hacemos esa operación, va a ser 7,5 con un ángulo de 60 grados. Luego hacemos lo propio. Bueno, este no nos sirve mucho. Este de acá sí nos sirve. Y le ponemos un menos. ¿Cuánto va a salir? O bueno, esperen un momentito.
Este dice que no equivale al signo, entonces colocamos este signo de acá. Y ahora sí, 750 o 7.5 con un ángulo de menos 60 grados. Está acá. Y con eso es todo. Entonces la cociente A, haciendo esta operación, no se olviden que acá tengo que sumarle cociente AB, es decir, vamos a hacer eso. Sumamos 7.5 con 180 grados. ¿Qué más? Menos, me dice, cociente CA. ¿Cuál es la cociente CA? Es esta de acá. Es este 7,5 con un ángulo de menos 60 grados. Y además tenemos que sumarle, dice, este 14,43.45. Es este de acá. Le sumo. Y eso va a ser, ay, aquí le he puesto doble vez. Ya, ahora sí. Y eso va a ser la respuesta. Sería 16,73 con un ángulo de, ¿dónde está? 93,58 en amperios. De la misma forma hacemos para la corriente C. Corriente C es igual a ¿qué? Corriente C', ¿cuál es? Es este 14,43,665 más corriente AC, que es esto de acá, y menos corriente BC, que sería esto de acá. ¿Y esto cuánto me sale? Me sale 16,73 con un ángulo de menos 146,42. Menos 146,42 grados y está en amperios. Entonces ya podemos hallar la potencia 1, que va a ser voltaje 1, 150 por 16,73 multiplicado por el coseno. ¿Coseno de qué? De esto, 93,58 menos, bueno, en este caso estoy mal, es 120 por el voltaje AB menos 93,58 grados. Y esto me va a salir un valor. Y la potencia 2 va a ser igual, nuevamente, 150 por 16,73 coseno de 120 grados. Pero en este caso, no se olviden que es CB. Por lo tanto, sería 180 menos, y aquí miren, es este menos 146,42. ¿Y esto cuánto me sale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es 150 por 16,73 por el coseno de 120 menos 93,58. Eso me sale 2247,4 watts. Y el de abajo es 180, o sea, es lo mismo. Es 180 grados, pero este menos por menos se va a hacer más y más 146,42. Y eso me sale, a ver, pregúntenme, 2091 watts. ¿Esto cuánto me debería salir? 1690, ¿no? Estos dos creo que, no, a ver, algo está mal acá. Coseno, está bien. Y C, ya, es 180 grados. Ujú. A ver, a ver. Mm, es coseno de 180. A ver, debería salir, no sé, la respuesta sería 2091, 2091, 2247,4. Entonces, este de acá me dice que la primera carga debería ser un total de 1690. Voltaje BC, por si acaso esto. Ah, no, este es CB. Voltaje CB, corriente C. Y acá lo mismo. Ella le cambia esto. Voltaje AB, corriente A'. Ya. Ahora sí. Estos dos están conectados de esa forma. Estos dos igual, estos dos igual.
Debería salirnos eso. Corriente A, ¿cómo está conectado? ¿O cómo están conectados? Tal vez esa sería otra pregunta. Como nos dice, dos cargas equilibradas en triángulo con impedancias 20 con ángulos 60 grados. A ver. Bueno, podemos hacer lo siguiente, sin tomar en cuenta esto. A ver, operando. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, solamente sería esto de acá menos esto de acá. Que sería, no, es esto de acá. Lo borraremos. Menos este de acá. Menos CA. Y eso me sale 213. 350 por 13 por el coseno de 120 menos 150. Y eso me sale 1689. ¿Ya? Eso me sale 1689. Y el otro va a ser, ¿dónde está? Bueno, lo propio. Va a ser corriente CA, corriente CA menos corriente BC. Y eso me va a salir, ajá, va a ser 13 con un ángulo de menos 90 grados. Eso sería 13 por 150 por coseno de 180 menos, como es ahí menos 90, paréntesis menos 90. Y eso saldría 0. Y esto, si es que hacemos eso, me va a salir 0. Por lo tanto, sería 1689. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estos están conectados en paralelo, ¿no? Entonces, primeramente, esto no está en serie. Yo le he asumido que está en serie directamente. Entonces, estos no están conectados de esta forma. Y ahí podemos darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces, primeramente, esto no está conectado así. Vamos a borrarlo. Entonces, ¿cómo están conectados? Bueno, están conectados de esta forma. Esto está conectado así. Y esto está conectado así, directamente acá. Este es donde está. Bueno, acá directamente. Y esto directamente acá. ¿No? O sea, están en paralelo. No están conectados en serie. Entonces, si es que esto no está conectado en serie y está conectado en paralelo, esto no va a ir una parte de la corriente a este punto. No va a ir. Tampoco de este a este punto y tampoco de este a este punto. No va a ser eso. Si no, se están en paralelo. Como están en paralelo estos dos, es como si fueran dos circuitos diferentes. Uno que estuviera conectado ahí y el otro que está conectado acá. Nuevamente acá A, B y C. Entonces, si tomamos eso en cuenta, entonces no tenemos que tomar, perdón, no tenemos que tomar eso en cuenta, ni tampoco tendríamos que tomar esto en cuenta. Y por ende, el valor de las corrientes va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando este de acá. Vamos a borrarlo. Va a cambiar totalmente esto de acá. Porque esto va a ser ahora, haciendo solamente eso, me sale que es 13 con 150 grados. Eso va a ser 13 con un ángulo de 150 grados y en amperios. Y esto va a ser 13 con un ángulo de menos 90 grados. Y esto igual en amperios. Y esto va a ser 150 por 13, aquí igual por 13, por el coseno. Acá sería 120 menos 150. Y eso sería por coseno de 180 menos por menos 90 grados, ¿no? Y eso saldría de esta forma. Esto me sale 1689 watts y eso me sale 0 watts. Entonces la potencia total de la carga 1 es igual a 1689 watts. Y de esa forma sería esta la respuesta y también esta la respuesta. Entonces con eso se terminaría el ejercicio. Entonces, en un principio yo he asumido que nos estaban dando como tal estas dos cargas en serie. Es decir, que estos dos estaban conectados como hemos puesto. Pero no era el caso. Entonces, como no es el caso de ese de ahí, perdón,
Como no es el caso que están en serie, entonces estos están conectados en paralelos y es lo más lógico. Ustedes van a ir viendo materias más adelante que dos motores, vamos a decir que estos son los motorcitos, no pueden conectarse en serie. Lo ideal es que se conecten en paralelo. Entonces es como si esto estuviéramos simulando que son las impedancias de un motor, ¿no? Pero cosa que no va a ser tanto así, porque un motor normalmente está conectado en estrella. Entonces, dependiendo. Entonces, vamos a ver que estos están en paralelo. En paralelo, estos dos C están en paralelo. Eso quiere decir que esto de acá no va a ser con eso de ahí. Y este B está igual en paralelo con este B de acá. Entonces las potencias, si es que ustedes quieren colocar las potencias, van a ser de la misma forma que hemos puesto. Va a ser así, una potencia acá, aquí me estoy equivocando, aquí tiene que haber el voltímetro. Una potencia y la otra igual de la igual forma. Y acá, W3 y W4, ¿no? Es W4. Y de esa forma ustedes ya pueden hallar las potencias. 2651, 1689. Y con eso terminaríamos la clase de hoy, resolviendo algunos problemitas que tal vez les ha sido un poquito complicado o está siendo medio raro poderlos resolver. Gracias por su atención, entonces nos vemos en la siguiente clase.